El secreto del rabino de Saf. El aire en el barrio judío de Saf dolía a pan recién horneado y a incienso quemado en las sinagogas centenarias. Las calles empedradas, desgastadas por siglos de pisadas, guardaban historias que pocos se atrevían a contar. Entre ellas la del rabino Isaac ben Leví, un hombre de barba plateada y ojos tan profundos que parecían ver más allá del tiempo. Esa tarde Daniel, un joven comerciante arruinado por deudas y mala suerte, llegó a su puerta con el corazón en la garganta. Había oído rumores en el mercado, que el rabino conocía una oración antigua, transmitida en secreto de maestro a discípulo, capaz de transformar la economía de quien la pronunciara con fe auténtica. Pero no era una plegaria cualquiera. Decían que estaba escrita en un pergamino escondido tras los muros de la sinagoga de Ari, y que solo los puros de intención podían acceder a ella. Rabino, susurró Daniel, inclinando la cabeza con respeto, he perdido todo. Mis acreedores me persiguen, mi familia pasa hambre, y ya no sé a qué santo encomendarme. El anciano lo observó en silencio, como si midiera el peso de su desesperación. Luego, con un gesto lento, señaló una pequeña mesa de madera donde yacía un libro desgastado, sus páginas amarillentas por el tiempo. La riqueza no es solo oro, hijo mío, dijo. Es sabiduría, es bendición, es el flujo de la vida misma. Pero si tu corazón está roto y tu espíritu dispuesto, te enseñaré el camino. Daniel contuvo el aliento mientras el rabino encendía una vela de cera de abeja, su luz temblorosa dibujando sombras en las paredes. Luego, con voz grave, comenzó a recitar palabras en arameo, un idioma que Daniel apenas entendía, pero que resonaron en su pecho como un eco lejano. Era la tefilá a Kesef, la oración del dinero, un texto prohibido para los ambiciosos, reservado solo para quienes buscaban prosperidad no por avaricia, sino por necesidad justa. Escucha bien, advirtió el rabino. Esta oración no es magia. Es un pacto. Debes pronunciarla al amanecer con las manos limpias y el corazón libre de engaño. Y cada moneda que recibas, deberás compartir una 10ª parte con quien lo necesite. Si rompes esta ley, la bendición se convertirá en maldición. Daniel asintió, grabando cada palabra en su memoria. Al día siguiente, antes de que el sol dorara las colinas de Galilea, se lavó las manos en un cuenco de cobre, se cubrió con su talit y, frente a la ventana abierta, recitó la oración con voz quebrada. Las palabras fluían como un río antiguo, cargadas de un poder que no podía explicar. Pasaron los días. Y entonces lo imposible comenzó a suceder. Un mercader persa, de paso por Saf, le ofreció comprar su pequeño almacén de especias, vacío desde hacía meses, por un precio justo. Una semana después, un pariente lejano que Daniel creía perdido le envió una carta con monedas de plata desde Damasco. Y en el mercado un desconocido le pagó el doble por un saco de lentejas que ni siquiera eran suyas, insistiendo en que el cielo le había dicho que lo hiciera. Pero lo más extraño ocurrió una noche cuando Daniel, cumpliendo con la promesa, dejó una bolsa con el diezmo en la puerta de una viuda pobre. Al día siguiente encontró bajo su almohada una moneda de oro antigua, con grabados que ningún platero de la ciudad reconoció. El rabino Ben Leví sonrió cuando Daniel fue a contarle lo sucedido. No es la oración la que atrae la riqueza, dijo mientras acariciaba su barba. Es la fe la que abre los ojos para ver las oportunidades que siempre estuvieron ahí. El dinero es como el agua, fluye hacia quien sabe recibirlo y soltarlo. Daniel nunca volvió a ser pobre. Pero tampoco se convirtió en un hombre rico en el sentido que el mundo entiende. Aprendió que la verdadera abundancia no se mide en monedas, sino en la paz de saber que, cuando el sol sale, las bendiciones ya están en camino para quienes se atreven a pedirlas con humildad. Y así, en las calles de Saf, entre el murmullo de los rezos y el aroma del pan, la leyenda de la oración secreta siguió viva, esperando al próximo corazón lo suficientemente puro para escucharla. El tiempo pasó en Saf como un suspiro entre las piedras antiguas. Daniel, ahora con las manos curtidas por el trabajo pero el corazón ligero, se convirtió en un hombre que caminaba entre dos mundos, el de los mercaderes que contaban sus monedas al caer la tarde y el de los sabios que meditaban bajo los olivos, buscando respuestas en el silencio. No acumuló fortunas, pero tampoco conoció la escasez. Cada mañana, al abrir los postigos de su pequeña tienda de especias, donde el comino dorado se mezclaba con el aroma terroso del za'atar, encontraba exactamente lo que necesitaba: un pan recién horneado en la puerta, un cliente que pagaba con una moneda de más por error, o la visita inesperada de un viejo amigo que traía noticias de tierras lejanas y un saco de canela como regalo.
Fue en uno de esos atardeceres, cuando el cielo sobre el monte Merón se teñía de púrpura, que una mujer llegó hasta él. Vestía un manto desgastado, pero sus ojos verdes brillaban con una intensidad que recordó a Daniel los suyos años atrás, cuando la desesperación lo había llevado hasta la sinagoga abandonada. La mujer, llamada Rachel, no pidió limosna. Solo preguntó: ¿es cierto que aquí se escuchan las oraciones que otros no quieren oír? Daniel no sonrió ni frunció el ceño. Simplemente le ofreció un vaso de té de menta y le señaló el banco de madera frente a la tienda. Si buscas la oración secreta, dijo, no es a mí a quien debes preguntar. Rachel se sentó, pero sus dedos temblorosos delataban la urgencia. Había huido de un matrimonio arreglado en Tiberíades, llevándose solo a su hijo pequeño, un niño de 5 años que ahora dormía envuelto en una manta en el umbral de la sinagoga vieja. El padre del niño era un hombre poderoso, y sus buscadores ya rastreaban las calles de Saf. Necesito un milagro, confesó con la voz quebrada. No para mí. Para él. Daniel miró hacia la sinagoga abandonada, donde la luz del ocaso se filtraba por las grietas de la pared como dedos de oro. Recordó la noche en que Leví le había hablado de la fe que abre los ojos. Entonces hizo algo que ni él mismo esperaba, tomó un puñado de monedas de su bolsillo, todo lo que tenía, y las puso en las manos de Rachel. Toma esto, dijo. Pero no es para comprar silencio ni protección. Es para que compres tiempo. Mañana al amanecer, ve al pozo de la plaza y espera. No pidas nada. Solo escucha. Rachel quiso preguntar más, pero Daniel ya se había alejado, rumbo a la casa de Leví. El anciano estaba tejiendo una cesta de junco cuando lo recibió, como si lo hubiera estado esperando. Sé lo que vas a pedir, murmuró Leví sin levantar la vista. Y no te lo daré. No es para mí, replicó Daniel. Es para el niño. El padre de Rachel es Simón ben Yehuda. Tiene hombres armados y conexiones con los turcos. Si la encuentra. Leví dejó la cesta a un lado y lo miró con una tristeza que parecía pesar más que los años. La oración secreta no es un hechizo para borrar problemas, Daniel. Es un espejo. Muestra lo que ya llevas dentro. ¿Y si lo que lleva dentro es miedo? El anciano se levantó con dificultad y apoyó una mano en el hombro de Daniel. Entonces esa es la oración que debe escuchar. Al día siguiente Rachel llegó al pozo antes del amanecer con el niño dormido en sus brazos. El aire olía a tierra mojada y a hierbas silvestres. Esperó como Daniel le había dicho sin atreverse a pedir nada. Pero cuando los primeros rayos de sol tocaron el brocal de piedra, escuchó un susurro entre los olivos. No eran palabras, sino un sonido antiguo como el viento pasando por una grieta en el mundo. Y entonces lo supo, no necesitaba huir. Necesitaba quedarse. Regresó a la sinagoga abandonada y encontró a Daniel esperando con Leví. El niño, ya despierto, corrió hacia el anciano como si lo conociera de siempre. Leví le tendió un pequeño pergamino con caracteres Eb. Reos desgastados. Esto es tuyo ahora, dijo. Pero no es para guardarlo. Es para recordarte que las puertas que se cierran solas, se abren solas cuando dejas de empujarlas. Rachel no entendió del todo, pero asintió. Esa misma tarde, cuando los hombres de Simón ben Yehuda llegaron a Saf, no la encontraron escondida, sino sentada en la plaza central, tejiendo una bufanda con lana azul. El niño jugaba a sus pies. Los buscadores se detuvieron confundidos. Uno de ellos, un hombre de barba rojiza, se acercó y le preguntó su nombre. Rachel Bat Miriam, respondió ella, sin bajar la vista. Viuda de la peste. Este es mi hijo Eitan. El hombre retrocedió, haciendo una señal con la mano para ahuyentar el mal. En Tiberíades, Simón ben Yehuda ya había recibido noticias de que su prometida había muerto en el camino. Nadie cuestionó el rumor. Años después, cuando Daniel ya era un anciano de barba blanca y las arrugas le surcaban la frente como surcos de sabiduría, Eitan, ahora un joven alto y de ojos verdes como su madre, le preguntó por la oración secreta. ¿Es real?, preguntó mientras ayudaba a Daniel a cerrar la tienda al caer la noche. Daniel sonrió, igual que Leví había sonreído años atrás. Más real que el oro y más frágil que el rocío. Pero no es algo que se herede, Eitan. Es algo que se elige. El joven miró hacia la sinagoga abandonada,
donde la luz de una vela parpadeaba tras los vidrios rotos. ¿Y si elijo mal? Daniel le puso una mano en el hombro, sintiendo bajo sus dedos el latido firme de la vida que seguía, siempre seguía. Entonces la oración te elegirá a ti. Y así, bajo el mismo cielo que había visto caer y levantarse imperios, la leyenda continuó. Porque en Safd, entre el polvo y los salmos, la verdadera riqueza nunca fue el dinero, sino la certeza de que en algún lugar entre el miedo y la fe, siempre hay una puerta entreabierta. Y una voz que susurra, atrévete a cruzar.